Señor, te doy gracias. Gracias por cada una de nosotras. Gracias porque corazones que tú has convocado, Espíritu Santo, para que hoy recibamos de ti, Señor, y aún en la distancia, Señor, nos unimos a ti en un solo sentir, Padre. Corazones dispuestos, Señor. Todo pensamiento, todo lo que nos distrae, todo lo que nos preocupa, lo que nos ocupa, Señor, lo dejamos ante tus pies. Confiamos en ti, tú tienes el control, Señor, y hoy me pongo en tus manos, Señor, para ser tu instrumento. Que seas tú glorificado, que seas tú exaltado, que en todo tiempo puedan verte a ti, Señor, no a mí, porque eres tú, porque se trata de ti, Jesús. Te pido perdón ante todo, si en algún momento alguna en su corazón anhelaba estar en este lugar, pero sé que en su tiempo tu palabra llegará. Gracias te doy, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien. Oye, me gusta cómo se escucha mi voz con este micrófono. Bueno, les voy a contar una cosa. Voy a poner la sillita un poquito para acá. Dirá la pastora, ya bienvenida rompiendo el protocolo. Les cuento que yo preparé mi tema. Y yo así segura con mi tema. Y lloré y todo. Y anoche a las 11 de la noche que posé mi cabeza en mi almohada, el Señor hizo así. Hermana. Y yo, no puede ser. Y entonces ya yo lloré. Y entonces, Padre, heme aquí. Quiero que sepas que un día estuve en ese lugar que estás tú. Y un día le dije, Señor, vi a una persona, una mujer predicando. Dije, Señor, yo quiero estar allí. Yo no sé si yo pueda, porque a mí me tiembla todo. Ahorita espero que no se note. Pero dije, Señor, yo quiero estar allí. Yo quiero que tú sepas que el anhelo que el Señor ponga en tu corazón es Él, quien te prepara, quien te capacita y quien te da lo que necesitas para estar en el lugar, para dar testimonio de Él cuando sí se requiera. Pero es cuando Él así lo decida, no cuando nosotras queramos. ¿Ok? Bueno, mi tema de hoy, la justicia. Practicando la justicia. Eres como Jesús. Cuando las pastoras me indicaban Disney, me voy a sentar. Disney, vas a hablar sobre la justicia. Yo decía, Señor, la justicia, ¿cómo es eso? ¿Y cuándo yo injusta? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Pero como nos hablaban las pastoras en las bienaventuranzas anteriores, el Señor va trabajando en nosotros y nos va mostrando lo que efectivamente Él quiere reforzar más. Y nos revela muchísimo de su carácter en nosotras. ¿Han visto las prédicas anteriores acerca de las bienaventuranzas? ¿Han leído las bienaventuranzas? Hoy nos vamos a acordar de ese capítulo. Solamente vamos a memorizar el libro de Mateo. Levanta tu manito así. ¿Cuántos deditos hay allí? 5 deditos. En el capítulo 5 del libro de Mateo están las bienaventuranzas. Te invito a que las leas, a que poco a poco las vayas en intimidad con el Señor. ¿Bien? La justicia. Hemos hablado de los pobres en espíritu en esas prédicas anteriores. Hemos hablado de los que reciben consuelo y el Espíritu Santo nos revelaba a través de la pastora Kelly la mansedumbre, el ser mansas. Y tema que me impactó muchísimo porque parte de ser justos a través del Señor es primeramente siendo mansas. Como decía el Espíritu Santo a través del pastor Juan Manuel el domingo, si no nos dejamos gobernar, el Espíritu Santo está allí y es un caballero. ¿Bien? Ahora, vamos a comparar dos versiones de la palabra para entender, y aquí necesito que nos enfoquemos en qué nos dice la palabra de lo que es justicia. Y luego vamos a ver, de acuerdo a 2 diccionarios seculares, qué nos dice acerca de la justicia. En la versión Reina Valera, Mateo 5:6 nos dice:
Cuán bendecidos son los hambrientos y sedientos por los caminos rectos del Eterno, porque ellos serán saciados de gozo. Eso nos lo dice en una versión. Fíjense la Reina Valera que nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En otra versión lo voy a repetir: cuán bendecidos son los hambrientos y sedientos, y aquí me detengo porque es la definición de acuerdo a la palabra de lo que es la justicia. Caminos rectos del Eterno. Toma nota de esto. Justicia. Caminos rectos del Eterno, porque ellos serán saciados de gozo. Este versículo central de la enseñanza de hoy lo vamos a ir así saboreando poquito a poco, ¿ok? Ahora bien, como les comenté, los diccionarios seculares nos dan un significado un poquito más específico, pero cuando nuestro enfoque es de acuerdo a lo que la palabra nos da, la mirada y el entender y el procesar cada situación es diferente. Vamos a proyectar un video. Allí el ascensor indica que una persona debe bajar. Fíjense en este hermoso video, podemos observar el rostro que tenía la chica, podemos opinar, pero hay cositas que me llaman la atención en su actitud, en su accionar. Ella al salir, ella no empujó, no comentó nada, y al voltear su rostro no tuvo un gesto desagradable. Yo en el momento que vi el video, y sé que ustedes también, muchas cosas pueden pasar por nuestra mente, muchas cosas podemos pensar y tomamos una posición tanto del que está dentro del ascensor como del que está afuera, y así poco a poco vamos digiriendo. Así como se plantea esta situación día a día, tenemos situaciones así. Vimos en el versículo, comparando dos versiones, justicia de acuerdo a la palabra de Dios, caminos rectos en el Señor. Día a día actuamos, opinamos, pero vamos a ver qué nos dicen los diccionarios seculares, qué es juzgar, qué es justicia, qué es cada uno de esos términos que día a día manejamos. Justicia. Estos son diccionarios, como les dije, seculares. Atributo de Dios por el cual premia o castiga a cada uno según sus merecimientos. En otro diccionario dice atributo de Dios que mantiene lo que es coherente con su propio carácter y que necesariamente juzga lo que está opuesto a él, el pecado. Aquí nos centramos en premia o castiga. Enfoque todo lo que está fuera del pecado. Veamos el siguiente concepto, que es juzgar, decidir en calidad de juez. Me llama la atención cómo menciona opinar, creer,
considerar. Eso quiere decir que en algunos momentos en los que decimos, no, pero yo no señalé, yo solo opiné, o no, yo solo creí, ¿sí? O solo lo consideré. Justo, que actúa según la justicia, la moral, la ley, que respeta, que está de acuerdo con los principios, que está de acuerdo con los principios de la moral o la ley, conforme a la verdad o la razón, algo lícito, algo fundado. Fíjense cómo esto nos amplía y nos ayuda a entender que, por ejemplo, en lo que observábamos en el video, podemos decir, bueno, mi comentario no puede señalar porque solo estoy opinando o solo considero desde una posición, una perspectiva. Pero más adelante vamos a ver cómo en algunos momentos podríamos, sin conocer, porque solo Dios conoce el corazón de cada persona, con algún detalle tender a juzgar, ¿sí? Adelantamos la siguiente lámina. ¿Quién es justo? ¿Quién de nosotros, dentro de el caminar en Cristo, aún en aquellas áreas en las que decimos, sí Señor, ya me fortaleciste, ya tengo un criterio y puedo ser más tú y puedo ser justo o puedo ser justa de acuerdo al criterio o lo que vaya a decir? Déjenme comentarles que del lenguaje, el 70% del lenguaje es corporal. Eso quiere decir que muchas veces con nuestras palabras o incluso con nuestras acciones podemos comunicar algo, pero nuestro lenguaje físico puede decir lo contrario o puede decir lo que realmente en nuestro corazón como hijas de Dios no es. Como está escrito, no hay justo ni aún uno entre nosotros. Recordemos que el Señor, vuestro Dios, se hizo hombre, caminó en la tierra, murió en la cruz por nuestro pecado, por nuestros pecados, para salvarnos, para redimirnos, pero aún Él, siendo justo, la palabra nos enseña que solo es Él, que no podemos nosotros en algún momento decir, yo estoy siendo justa, porque es lo que el Señor pone en mi corazón hacer y estoy siendo justa, porque siempre debemos observar, como lo observábamos en este video, varias perspectivas, ¿sí? La justicia de Dios es revelada en el Evangelio. Me detengo acá. El camino recto en el Señor solo lo podemos conseguir en el Evangelio. Entramos en el tema intimidad en el Señor, un poco más adelante. Y apropiada por la fe. Esa verdad que está en la palabra se hace viva en nosotras cuando nos apropiamos de ella, pero porque la creemos. Si no conocemos a aquel que es justo, en algún momento al accionar, al opinar, ¿podemos ser justas? No hay manera de serlo, sino tomándonos el tiempo para conocer de aquel que es justo. ¿Somos pecadores? Sí. ¿Cometemos errores? Sí. Recuerdo que en la prédica del domingo el Espíritu Santo nos recordaba que esta carne es tomada de este mundo en tinieblas. Y sí, es verdad, fallamos. Sí, es verdad, hay padecimientos, pero en él tenemos importancia espiritual. Tenemos, como nos decía el Espíritu Santo a través del pastor, envergadura, importancia espiritual. Muchas veces en nuestra intimidad o al momento de tocar el corazón de alguien, podemos en cierto modo con la palabra golpear. Y tendemos a ser religiosos o religiosas en que yo estoy llevando la palabra de Dios, yo le estoy dando palabra. Pero resulta que si eres luz, la oscuridad donde entres retrocede automáticamente. Pero si te llenas de luz,
si tienes la convicción de que cada lugar en el que tú llegues es el reino de los cielos el que está allí, si tienes la seguridad de que de tu boca solo debe salir aquello que es grato al Señor, y esto habla en este momento a mi corazón, porque todos los que me conocen saben quién soy yo y saben en algunos momentos cómo puedo manejar algunas situaciones. Por eso es que hoy le doy gracias al Señor, porque el hablar este tema solo es posible cuando lo vivimos. Y sé que cada una de las que estamos aquí, el Señor nos va a formar y nos va a pulir más en esto. ¿Okay? Ahora, seguimos en la siguiente lámina. ¿Qué pasa cuando decimos, bueno, pero como no hay ni un justo en la tierra, ¿qué tanto si me equivoco o no me equivoco? Total, el único justo es Cristo. Y procuramos hacer las cosas a nuestra manera y justificamos muchas veces cuando el único que nos justificó a nosotros en la cruz del Calvario, que tomó nuestro lugar, fue Él. Nos ha pasado en algunos momentos que nos ha tocado estar en la misma situación por la que pasó alguien, y eso nos ha servido para madurar y para entender. Pero te tengo una buena noticia. ¿Cuán distinto es? Cuando en el momento que te toca estar en esa posición, estás en Cristo. Y tu perspectiva es distinta. Y es para glorificarlo a Él. Romanos 10:3 nos dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado al camino recto en el Señor, a esa justicia de Dios. No nos sujetamos, le obedecemos en algunas cosas sí, pero hay criterios en los que decimos, Señor, ya aprendí, tú me enseñaste que se hace así y así lo voy a hacer, pero resulta que esa persona puede ser diferente. Resulta que puedes estar en un lugar hablando a un grupo de personas, o en tu trabajo, o con tu vecino, o con tu hijo, o con tu esposo, pero cada día es diferente. Cada día el Señor hace algo en esa persona. Y la respuesta quizás no siempre deba ser la misma, porque hay algo que va cambiando en ti como nueva criatura en Él. Entonces, sujetémonos a ese camino recto en el Señor y apercibidas en todo momento para lo que el Señor va a hacer en nosotras. Y aquí les hablo un poco más de mí y les comento de mi testimonio brevemente. Cuando el Señor hablaba a mi corazón, me hablaba de intimidad. Me recordó ese tiempo en el que inicié en el andar del Señor, ese tiempo en el que fue fuerte una situación que vivía y tomé la decisión de comprar una Biblia, tomé la decisión de leerla, porque yo juzgaba, todas las personas que venían y me hablaban del Señor, yo les buscaba como que decir la pata coja. Yo decía, Él me va a hablar de Dios, pero míralo. Ella me va a hablar de Dios, pero míralo. Y había siempre ese, hasta que llegó un momento que dije, Señor, yo no quiero que nadie me hable de ti, yo quiero que tú me enseñes, yo quiero que tú me hables de ti, ya yo no quiero escuchar a nadie, yo no quiero, y si me decían de iglesia, nada que ver. Llegó ese tiempo en el que realmente tomé la palabra y en mi casa, en intimidad con el Señor, empecé a clamar, a orar. Y muchas situaciones pasaron en mi vida. Empecé a entender que algo estaba pasando. Empecé a entender que algo sobrenatural me estaba pasando. Y yo decía, yo me estoy volviendo loca. Pero sepan que al principio, e incluso, no les puedo mentir, en el día a día siempre hay algo que me lleva a ver esa pata, como decir, ese fallo, ese error, ese defecto. Y tendía a juzgar, a señalar, a dar mi convicción, lo que es para mí. Pero he aprendido en el Señor que en ese momento me detengo y digo, Señor, quiero ver con tus ojos, quiero sentir lo que tú quieres que yo sienta,
Quiero avanzar en este camino que tú has dado para mí, no porque sea estructura del ser humano o sutilezas humanas, sino porque eres tú en mí. Y esa intimidad en Él es lo que me ha enseñado poco a poco a tener un criterio más sano, y que en el momento en el que decido que algo voy a realizar, algo voy a hacer, corro a Él. Pero amadas, no hay otro camino. No hay otro camino si no es en la intimidad en el Señor. Continuamos avanzando. Les voy a hablar de Abraham, ese padre de la fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y la fe del creyente le es contada como justicia aparte de las obras. Yo recuerdo que cuando inicié acá en la iglesia, mi bebé estaba muy pequeño. ¿Cuántas veces salía yo del salón porque Dylan lloraba? Y yo, después que no tenía para el pasaje, que llegaba casi que cuando el apóstol decía, estamos despedidos. Y yo allá sentada, yo decía, no puede ser, no voy a volver a venir. Pero ¿saben qué? Volvía. Porque al llegar a la casa empezaba, Señor, que no puede ser, que me sacaron, que lo otro. Y no solamente en eso específico, en muchas cosas que podemos ver acá en la iglesia o que podemos ver en la calle. Señor, no puede ser, no es justo, no es justo. Pero ¿saben algo? Si no hay esa hambre y esa sed por buscar la palabra, y es lo que nos dice el versículo central, hambre y sed por el camino recto en el Señor, no hay manera de permanecer, no hay manera de avanzar. Hambre y sed, porque llegaba a la casa y peleaba, que sea fuerte porque es para el rey. Porque llegaba, decía, no es justo, y muchas cosas que podemos ver en el día a día. Y a veces le digo, Señor, ¿por qué tú me pones a ver estas cosas? Pero saben, el Señor ahí con nosotros, ahí contigo, ahí conmigo. Y eso es Él, el que guarda el corazón de cada persona. Porque ustedes se imaginarán cuando el ujier me decía, hermana, salga que el niño está llorando, y yo me pusiera allá afuera con un escándalo. Que le tuve que pedir al señor del autobús que me diera la cola porque no tenía para el pasaje, y después que llego aquí me vas a sacar. Que esto, que tantas cosas, tantos detalles. Solo el Señor sabe qué área de tu vida. Pero en esa intimidad en Él, el buscar su palabra con hambre, porque es ese alimento que te sacia, que te llena, con sed, con esa agua viva de Él, es la única manera de que puedas romper y salir de donde estás en este momento y avanzar en el Señor, porque es por Él, porque es para Él, porque no se trata de lo que ves afuera, no se trata de lo que aquella persona pueda decirte o darte, no. Tu autoestima es, soy hija de Dios. Tu autoestima es, soy libre en Cristo Jesús. Tu autoestima es, tengo una identidad y me revisto día a día de esa identidad para entender que el único justo es Jesús. Y que en el momento en el que le voy a hablar a alguien, que sea Él, porque no hay otra manera. Porque si hablamos nosotros podemos herir, podemos dañar, podemos golpear. Avanzamos en la siguiente lámina. Ya casi que termino. Trato a los demás. Decimos, bueno, pero si yo me quedo calladita, sentadita, no opino, no considero, no juzgo, no hago nada, ahí, como mi hijo cuando hace algo. Dylan, ¿hiciste algo? No, mamá. Y así me guardo. Me llama la atención en este tiempo que el Señor trabajaba conmigo este tema, que veía algunos episodios como la esposa, cuando el esposo lava los platos, ay mi amor, qué bello, eres el mejor esposo. El hijo cuando se gradúa
en la universidad. Ay, tan bello mi hijo que se graduó. El vecino cuando por fin recogió la basura del frente. Ay, vecino, por aquí le traje un dulcito. El vigilante cuando entramos a la garita y nos levanta el balancín, aunque debamos el condominio. Ay, Dios mío, me considero gracias, Padre. Epa, ¿no es tu esposo todo el tiempo? Mi hijo, ay, que lo voy a acomodar bien bonito porque tiene una presentación en un concierto en la música. Epa, eres ganador tú. Y él también, el vigilante también, tu hijo, tu hija también, tu esposo, tu vecino también. En todo momento, con tu acción, sin decir nada. En el momento que sales tarde de la casa y arréglate en el camino y corre que tenemos que llegar, pero llegaste intacto. Ay, en el camino, ¿cómo lo trataste? ¿Como un ganador o como un perdedor? Se te olvidó echarle gasolina al carro y se me apagó el carro. Pero cuando le echo ese tanque full, ay, mi amor, ¿para dónde nos vamos a pasear? Por favor. Y el Señor hablaba a mi corazón y decía, wow, Padre. Yo soy de las que le digo a mis amigas, gracias a Dios que mi hijo es varón, porque yo le hago así, eso está bello. ¿Te imaginas que tuviera una hembra? Ay, Dios mío, eso llegaría a los pelos hacia la iglesia. Yo digo, Señor, perdón, porque es ganador, porque no necesita llegar a un lugar o lograr algo o hacer algo para que lo trate como lo que es y no lo esté señalando y no lo esté juzgando. Y no, te sugiero, si puedes, si quieres, ay Señor, quita toda sutileza humana, por favor, ¿puedes? Y ese lenguaje nuevo que viene del reino, día a día el Señor nos va a llevar a crecer. Esa Disnélida que se lanzaba al suelo cuando empezó en el Señor y oraba y clamaba y abría las ventanas de la casa y danzaba y todo. Y el Señor en mí puso un plan y en ti tiene un plan. Créele, porque vas a formar parte de ese plan. Eso es lo más hermoso. Que cuando llegue el momento te vas a reír y vas a decir a ti, no a nadie. No se trata de vanagloriarse, no se trata del ego, no se trata de la vanidad. Vas a ser como esa niña, eres, dice el Señor en este momento, eres como esa niña que tiene ese regalo allí y te ríes cuando ves que el Señor pone en tu corazón orar por alguien, orar por algo y ves la respuesta. Le dices gracias, Señor, pero que sea Él, no nosotras. Y cuidemos en Él los detalles del día a día. No esperemos a que Él, y repito, yo no tengo esposo. Ay, Señor, porque te estoy hablando tanto del esposo. Ay, Dios mío. No esperemos que el esposo lo asciendan o gane o algo para tratarlo como es. Incluso al momento en el que le vayas a decir algo a tu vecino, a cualquier persona. Antes, Señor, tú eres justo. Acá en la tierra, ni uno justo. Solo tú, Jesús. Habla a través de mí, Señor. Y si no debes decir nada, como dicen la mayoría de las pastoras, no digas nada. No pasa nada. No lloro, pero no digas nada. Haz silencio y escucha. Y en el momento que el Señor te mueva, hazlo. Pero acciona dentro de lo que es el caminar recto en Él. Porque la única manera de caminar allí es que venga bajo la dirección de Él. No hay otra manera. Que accionemos obedientes en ese momento, no es, bueno, porque ayer fue así, quizás hoy también, no sabemos, quizás sí, quizás no,
Quizás llega un momento en el que esa persona que más amas, que más quieres, te hace saber algo de ti que quizás no sea tan agradable y tú dices, ¿y qué me sugieres? ¿Y qué podemos hacer? Pero no te sientas, y cierro con, te juzgas a ti misma. ¿Qué opinas de ti? ¿Qué piensas de ti? Anoche, antes de dormir, el Señor me decía, ¿qué piensas de ti? Y yo me veía con esto al lado, le decía, Señor, que solo es posible contigo. ¿Qué pienso de mí? Que soy tu hija. Y que quiero seguir tu ejemplo. No quiero seguir el ejemplo de más nadie. Si veo tu rostro en esa persona, porque viene de ti, te seguiré, Señor. Eso pienso yo de mí. Y eso piensas tú de ti. Señor, soy desobediente, soy obediente. No, soy hija de Dios. Y en Él hay un camino por andar. Gracias. Hay un camino por andar. Pero ten la seguridad de que Él, cada día, si te dispones, te va a pulir maravillosamente, amorosamente. Pero te tengo una noticia, lo va a hacer con los demás. Porque aunque yo estaba solita allí en la sala de mi casa, y aunque hoy día, porque eso continúa, eso es una película, continuará. Puedo estar en un lugar y cuando llegué a la casa. Pero mi lenguaje corporal, ¿qué está diciendo? Bien. ¿Saben que cuando, seguimos a la siguiente lámina, cuando iba a desarrollar las aplicaciones, yo decía, Señor, llevarlas a ti, a tu consejo sabio, a tu palabra, porque eso fue lo que me funcionó a mí. Si a mí una persona en mi inicio me decía, te voy a sugerir, ya ahí mis oídos, ¡cling! Yo te aconsejo, ¡cling! Y yo únicamente, yo decía, Señor, yo te hago caso a ti, déjame ver qué dice aquí en la palabra, y buscaba versiones, y leí. Aquí tenemos práctica, aquí tenemos tarea adelantada, en intimidad con el Señor. Háblame, enséñame, Señor. Enséñame, ¿es correcto mi proceder? ¿Estoy juzgando yo o le dejo esa posición a quien le corresponde? Al Señor. Proverbios 21:2. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Señor, hago el esfuerzo por caminar recto en ti. Diría mi hijo, sí, mamá, yo camino derecho, derechito. Recto en ti, Señor, es bajo tu dirección, bajo lo que tú pones en nuestro corazón. Practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios, el obedecerle a Él. Dios es bueno. Él es quien hace el bien. Él es bueno, no querramos ser nosotras más buenos que Dios. Quizás nos conseguimos con alguien, ay, mira, ¿cómo se va a poner ella esa sandalia con esos pies así? ¿Saben qué pienso yo? Yo como que le regalo la manicure. No importa si no le guste. Hermana, pero antes de, Señor, es correcto, es debido, quédate tranquila, me quedo tranquila, oro. Y maravilloso es cuando ves que el Señor hace y no herimos y no tocamos, pero quizás en ese momento la persona vio que yo le vi los pies. Entonces ahí empezamos a orar, Señor, que mi lenguaje corporal sea coherente, que en ningún momento sea de tropiezo.
y en intimidad con el Señor. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Que te sea revelado este versículo, así como la palabra y la porción de la palabra que el Señor traiga a tu vida cada día, porque tú eres única en el Señor, no hay otra como tú, no hay otra como yo. Él te va a hablar, pero disponte. No te hagas de hábitos religiosos, tiene que ser a las 3 de la mañana. Y si te quedaste dormida no pasa nada. Ten esa coinonía con Él en el tiempo. El versículo de esta enseñanza nos cierra: y serán saciados de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque nos va a llenar de riquezas y nos va a dar todo perfecto. No, porque podemos ver su obrar, y como es por fe, como es al oír su palabra y porque le creemos, en ese momento nos llena de gozo el saber que somos parte de algo que no tiene explicación, que es sobrenatural, pero que lo vemos aunque no lo veamos. Cerramos. Esto lo escuchaba en un programa, porque cuando inicié a trabajar el tema, veía en la televisión programas de las cárceles, y yo decía, Dios mío, la justicia, voy a hablar de la justicia, ¿qué es eso? Los manicomios, Dios. Los lugares creados para sanarse y reivindicarse en el mundo son los más crueles e inhumanos. Pero ¿saben qué? Eso es en el mundo. En el Señor, en Jesús, todo será usado para el perfeccionamiento del amor. Gracias, Señor. Gracias te doy, Jesús, por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú perfeccionas a cada una de nosotras en tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres el justo, tú eres el don perfecto y eres tan misericordioso, Él es tan misericordioso que derrama de eso en nosotras. Yo te invito a que te fortalezcas más en Él, a que busques esa intimidad en Él, a que no importa lo que puedas ver, que nada te sea de tropiezo, porque tú no permites que te sea de tropiezo, porque entendemos que somos diferentes, que todos estamos en ese caminar intentando hacerlo rectamente en Él. ¿Vamos a fallar? Sí. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. ¿Vamos a juzgar? Pues sí. Pero avanza, no te quedes. No esperes a que alguien te busque, no esperes a que alguien te diga, busca la dirección del Señor en su palabra, es el camino más sano que hay. La única manera de hacerlo es en esa coinonía en el Espíritu. Y no quiere decir que lo hayamos logrado, no quiere decir que seamos perfectos en eso. Ahora voy a esto, no. En el Señor vamos a madurar en algunas cosas, vamos a crecer en otras, pero en otras quizás nos vamos a caer. Hoy en día hay tantas cosas que vemos fuera que decimos es diferente a lo tradicional, es diferente al deber ser. En el momento que sientas o tengas frente a ti o estás en un lugar y ves un accionar diferente, una persona que quizás sea diferente, proclama la palabra, bendícele. Y si es en silencio, hazlo allí en lo secreto. Créelo y verás la gloria de Dios. Quizás solo digas Dios te bendiga y quizás no recibas respuesta,
Pero el Señor va a obrar, el Señor va a hacer. Detente. Detente. Y deja que sea el Señor. Detente. Y no veas el hacerlo igual a, solo igual a Él. Detente. Inclínate a Él, así no sea en lo físico, y deja que Él obre, que Él haga. Detente en la prisa de cada día y dale parte de tiempo a Él, porque es la única manera. Soy zuliana. Muchas personas me dicen, ay, pero tú no hablas como los zulianos. Soy hija de Dios. Y muchas estructuras por crianza aprendidas se han derribado porque el Señor puso en mi corazón tener hambre y sed de Él, y lo pone en tu corazón. Ponte de pie. Señor, te doy gracias en esta mañana por cada una de mis hermanas. Te doy gracias, Señor, porque has sido tú, oh Dios, quien ha hablado. Padre, eres tú quien les bendices. Eres tú quien tomas cada una de sus áreas ante tus pies. Les glorificas porque eres tú el que se glorifica. Te alabamos porque eres tú quien nos mueve a alabarte, a adorarte, porque es en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por este tiempo en el que nos fortalecerás en intimidad, Señor, sin estructuras de religiosidad. Buscamos tu rostro primeramente, Jesús. Te doy gracias por cada familia, por cada hogar, porque es nación santa, porque tú nos envías, Señor. Muchas cosas vamos a ver, pero solo tú juzgarás los corazones, Señor. Permítenos, Dios, tener la mirada en lo que tú anhelas que así sea, y muévenos en oración por aquello que tú anhelas que así sea, Jesús. He aquí corazones rendidos, corazones dispuestos a servirte, Dios, a ensanchar la carpa, a avanzar y conquistar territorio nuevo para el reino. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.